Ahora examinemos lo que Ana ha dicho hasta ahora. Se analizan 5 aspectos de su presentación en los ejercicios que siguen. Marque las declaraciones con las que está de acuerdo. No es necesario hablar mucho sobre estos ejercicios. Debe leer cada declaración, examinarla y decidir si está de acuerdo con ella o no. Lo importante que debemos recordar es que la enseñanza de la fe debe abordarse con una actitud de aprendizaje. Mencionar inmediatamente a Bahá'u'lláh como el prometido es una forma excelente de presentar la fe Bahá'í a personas de todas las religiones, cristianos, musulmanes, hindúes, budistas y otros, ya que el concepto de un prometido existe en todas las tradiciones religiosas de alguna u otra forma. A la mayoría de las personas hoy en día realmente no les interesa la religión, incluso si pertenecen a una, por lo que es mejor no presentar la figura de Bahá'u'lláh de inmediato. Es más efectivo hablar primero sobre las creencias bahá'ís, explicando con cierto detalle varios principios, como la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de todas las formas de prejuicio y la paz universal. Si le está enseñando a alguien que tiene dificultades para creer en Dios, aún así podría presentar la figura de Bahá'u'lláh de inmediato. En ese caso, sin embargo, inicialmente se referiría a él como uno de esos educadores universales que vienen a la humanidad cada cierta época. Más adelante, introduciría el concepto de manifestación de Dios. La presentación que brinda Ana sería más efectiva si, después de haber presentado a Bahá'u'lláh como el prometido de todas las edades, procediera a citar una serie de profecías para demostrarle a Emilia que él es el cumplimiento de cada una de ellas. En la gran mayoría de los casos, el uso de profecías para convencer a las personas de la validez de la estación de Bahá'u'lláh crea dificultades. En lugar de fomentar una reflexión cuidadosa, suele provocar respuestas argumentativas en las personas. Ana logra comunicar la importante idea de que Bahá'u'lláh es el prometido de todas las edades, pero se justifica que no entre en los detalles. Después de hablar con Emilia sobre la persona de Bahá'u'lláh, Ana describe brevemente el concepto de Dios y la relación de la humanidad con él. Lo que es particularmente notable es la manera en que presenta estas ideas. No empieza diciendo, los bajáis creen, ni mucho menos, yo creo. Ella deja en claro que se basa en las enseñanzas de Bahá'u'lláh para que la atención se centre en él. En el mundo actual, mencionar a Dios y la relación de la humanidad con él demasiado pronto en una conversación sobre la fe puede alejar a las personas. La mayoría de las personas muestran mayor interés en los asuntos sociales que en los espirituales. Sería preferible que Ana no mencionara el tema.
Presentar la idea de que, según las enseñanzas bajáis, Dios es una esencia incognoscible, resulta sumamente beneficioso para quienes buscan respuestas, sin importar su afiliación religiosa, e incluso para aquellos que tienen dificultades para creer en Dios. Esto de inmediato distingue a la fe de todo tipo de creencias supersticiosas e irracionales. Al mismo tiempo, aborda el anhelo de un alma buscadora de reconocer la fuente de su existencia. Ana tiene cuidado de usar la palabra manifestación cada vez que se refiere a Bahá'u'lláh y a Cristo. La imagen del espejo le ayuda a explicarle este concepto a Emilia. La palabra manifestación es demasiado compleja. Ana debería usar la palabra profeta, ya que es más sencilla y más fácil de entender. Una persona con antecedentes católicos consideraría una falta de respeto referirse a Cristo como un profeta. Del mismo modo, si Ana se refiriera a Bahá'u'lláh como un profeta, le daría a Emilia la impresión de que su posición está por debajo de la de Cristo. Si uno le está enseñando a un musulmán la palabra mensajero, podría usarse de manera efectiva, ya que los musulmanes se refieren a Mahoma como el mensajero de Dios. Sin embargo, también se debe explicar el concepto de la manifestación de Dios. Es correcto que Ana evite decir explícitamente que Bahá'u'lláh es el retorno de Cristo, ya que la idea de retorno es tan confusa en la mente de las personas que sería difícil determinar lo que esto significaría para Emilia. Al usar la analogía del espejo, Ana transmite el concepto sin confundir el tema. Ana es prudente al no profundizar en el concepto de Cristo como el Hijo de Dios. Simplemente lo menciona de pasada y luego afirma que Bahá'u'lláh es la gloria de Dios. De esta manera, Ana acepta una verdad en particular sin desviar la conversación de su curso. Si usted estuviera enseñando a una persona de origen hindú, aún usaría la imagen del espejo para describir el concepto de manifestación, pero en vez de hacer referencia a Cristo, mencionaría la declaración del Señor Krishna. Cuando declina la rectitud, oh Bharat, y se yergue la irreligión, es entonces cuando envío mi espíritu para la salvación del bien, la destrucción de los perversos y para el firme establecimiento de la religión verdadera. Me manifiesto de época en época. Al presentar a Dios como una esencia incognoscible, Ana reconoce que la puerta al conocimiento de Dios está cerrada para nosotros. Sin embargo, Dios, en su misericordia, nos envía a sus manifestaciones, quienes, como espejos perfectos, reflejan todos sus atributos y nos revelan su propósito. Esta explicación del concepto de manifestación de Dios es adecuada para todos, incluyendo para aquellos que tienen dificultades para creer en Dios, dificultades que a menudo se derivan de la forma en que comúnmente se representa a Dios. Mientras habla con Emilia, Ana cita directamente de los escritos de Bahá'u'lláh unas cuantas veces. Las palabras de las citas
son demasiado difíciles. Sería mejor que Ana evitara citar directamente de los escritos, especialmente al principio de su presentación, y que exprese las ideas con sus propias palabras. Además, corre el riesgo de sonar como una predicadora. Ana integra las citas en su presentación de manera natural, muy de acuerdo con el propio consejo de Bajaola. Aunque su amiga Emilia no entienda completamente las citas, las palabras tendrán un efecto en su corazón. Ana también utiliza dos analogías en la conversación de conceptos difíciles con Emilia. Como se mencionó anteriormente, la analogía del sol y el espejo ayuda a Ana a explicar la frase manifestación de Dios. La otra analogía que usa es la del carpintero y la mesa, para ilustrar el concepto de que Dios está más allá de la comprensión del hombre. Si empleas analogías al explicar la fe a la gente, pensarán que los estás tratando con condescendencia. Las personas no desean ser tratadas como si fueran niños. El uso de analogías es una manera efectiva de enseñar a todas las personas, ya sean jóvenes o viejos, sin educación formal o académicamente educadas. De hecho, sin analogías, sería muy difícil comprender algunas de las verdades muy profundas contenidas en las enseñanzas de la fe.